Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ay, con frío. Pero ahí vamos. Vamos a continuar con los métodos sísmicos que nos quedamos ahí, ¿no? Ahí ven mi pantalla. Sí. Bueno. Entonces nos quedamos acá, ¿no? Vemos las aplicaciones de los métodos eléctricos y vamos a entrar a los métodos sísmicos, ¿no? Estamos viendo los métodos indirectos de exploración geológica. Bueno, estos métodos se llaman así porque se derivan de aquellos empleados en el estudio de los terremotos o de los sismos, con el uso de explosivos o medios mecánicos. Ya casi con el uso de explosivos no se da, pero porque es una problemática el conseguir explosivos, ¿no? Entonces, más bien ya se utilizan medios mecánicos, se utilizan martillos o marros que generan en el terreno vibraciones elásticas constituidas por ondas de varios tipos, de las cuales interesan en particular las ondas de compresión o longitudinales, porque siendo las más veloces son recibidas inicialmente o primeramente por los sismógrafos y se identifican con más facilidad que las otras. Su velocidad de propagación depende de los tipos de rocas que atraviesan, lo que da lugar a refracciones y reflexiones en el paso de unas a otras, colocando los puntos de la explosión en lugares adecuados y disponiendo en línea diversos receptores de las ondas llamados geófonos a intervalos de 5 a 50 o más metros. Es posible reconstruir a partir del tiempo de propagación de la explosión al geófono la superficie de separación de los diferentes horizontes estratigráficos y calcular las velocidades de propagación en ellos de las ondas sísmicas. El modelo normal del subsuelo presenta velocidades crecientes con la profundidad, si bien hay excepciones donde alternan niveles de diferente competencia y velocidad de propagación. El método sísmico más empleado en geotecnia es la sísmica de refracción, y esta consiste en la realización de perfiles longitudinales instrumentados con geófonos espaciados entre sí a una distancia conocida y por lo general regular. La energía que libera el disparo, habitualmente con el golpe de un martillo de 8 kilogramos, llega a los sensores, es decir, a los geófonos, provocando una perturbación que se registra en un sismógrafo. La longitud de los perfiles varía entre 25 y 100 metros, con separación de los geófonos no mayor de 5 metros, con objeto de garantizar el detalle de la investigación. Los puntos de golpeo suelen ser 3 como mínimo en este método. La medición de los intervalos de tiempo que transcurre desde que se genera el impulso hasta la recepción permite construir una gráfica de tiempo-distancia conocida como dromocrónica, que permite determinar la velocidad de propagación de las ondas en el subsuelo. Como comúnmente no es homogéneo, el suelo, en lo que a sus propiedades elásticas se refiere, la velocidad variará tanto en profundidad como lateralmente. Los límites entre capas de distinta velocidad coinciden casi siempre con límites geológicos. ¿Okay? Las velocidades de propagación de las ondas longitudinales permiten, por comparación, inferir los posibles tipos de materiales de cada capa, según puede observarse en la tabla siguiente, ¿no? Entonces, el suelo superficial tiene velocidad de la onda primaria P longitudinal o compresional de 170 hasta 500 metros por segundo. Si es arcilla, de 1000 a 2800 metros por segundo. Si es arcilla arenosa, de 975 a 1160. Fíjese que la mezcla aquí con la arena hace que baje la velocidad de la onda. Salud. Sí, gracias. Si esta arcilla arenosa está cementada,
Salud. Ándele. Cuando está cementada, pues incrementa su velocidad hasta de 1160 a 1280. Si es limo, pues baja a 760. Si es aluvión, de 550 a 1000 metros por segundo. Si es un aluvión que está muy profundo, entonces la velocidad, dada esa profundidad, hay como que compactación, algo, pues entonces viaja de 1100 a 2360. En un depósito glaciar, como sería la tilita, de 490 a 1700. La arena de las dunas, 500. Los loes de las playas, 400 a 475. Si la arena no tiene agua, 300 metros por segundo. Si ya es roca, si es arenisca, 2400 a 4000 metros por segundo. La lutita, 1800 a 3800 metros por segundo. La marga, si la caliza tiene arcillas, pues se llama marga, baja la velocidad, ¿no? Hasta 300 metros por segundo a 4700. Si es caliza, de 3000 a 5700. Si es granito, de 3000 a 5000. Si es basalto, de 4 a 6000 metros por segundo. Si es dolerita, 4 a 7 kilómetros. Si es gabro, de 4 a 7 kilómetros. Si es mármol, de 3,5 a 6 kilómetros. Si es una cuarcita, de 5 a 6 kilómetros y medio por segundo. Entonces vemos que en los suelos, pues, la velocidad es lenta, ¿no? Y en la roca, pues la velocidad puede ser muy rápida, ¿no? Hasta 7 kilómetros por segundo. Ok, entonces cuando hay cambios de velocidad, que traigo yo mediciones de 5, 6, 7 kilómetros por segundo y se cae a 500, a 170, pues entonces estamos entrando a un cambio de roca a suelo, ¿eh? El método eléctrico en campo, la aplicación es similar a la tomografía sísmica, ¿no? El método consiste en hacer un tendido, ¿sí? Y sobre este tendido meter unos instrumentos llamados geófonos dentro del terreno, separados, digamos, 5 metros, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen de abajo, pues vemos que del punto de disparo a cada uno de los geófonos debe de tener la misma distancia, ¿no? Si son 5 metros de la placa al primer geófono, del primero al segundo otros 5 metros, y por eso tiramos una cinta métrica y cada 5 metros vamos introduciendo. El geófono se debe de introducir perpendicular al terreno, ¿no? Para registro de la onda P. Si es la onda S, entonces conforme va caminando el amigo el geófono se mantendría inclinado 45 grados hacia nosotros. Entonces, para la onda S. Para la onda P, en el punto de disparo, que por lo general es una placa, ¿sí? Que tiene conectado un cable que le va a pasar corriente esta batería que vemos aquí entre los dos aparatos, ¿sí? Uno de ellos es el sismógrafo, que si ustedes ven aquí tiene varias conexiones el sismógrafo. Dentro de estas, una es la corriente, ¿no? Entonces también en el mazo hay un cable de corriente y en la placa otro. Entonces cuando el mazo pega con la placa, pues se genera una corriente eléctrica que se va a traducir en una onda sísmica en el terreno y se va a ver registrado en cada uno de los geófonos, ¿no? ¿Cuánto es el mayor tendido? Bueno, pues dependiendo como leímos,
de 5 metros, 50 metros o más cada geófono, ¿no? Entonces, bueno, si son 5 metros y al menos hasta lo que yo conozco y hasta lo que sé, hasta el día de ayer, ¿sí? El número máximo de geófonos que puede tener, ¿sí? El sistema para que lo registre el sismógrafo son 24 máximo. O sea, no hay de 30, no hay de 50, no hay de 100. O sea, 24 es aquel que tiene ya casi el iPhone que acaba de salir, ¿no? Tiene la tecnología de punta. Entonces, 24 por 5 metros, 5 por 4, 20, 5 por 120 metros, ¿no? Entonces, yo puedo en 120 metros registrarlos. Pero si son en lugar de 5, 50 metros la separación, entonces será kilómetro 200 metros, ¿no? 1200 metros, lo que va a registrar este ensayo. ¿Ok? Sí. Ok, para que esta sísmica de refracción, ¿sí?, funcione, tenemos que la velocidad en el material o en el estrato 1 debe de ser menor que en el estrato 2. ¿Qué es esto? Bueno, que si es al revés, que si hay mayor velocidad en 1 y menor en el 2, pues esto no va a poder ser posible. ¿Ok? Primero tenemos que tener 2 capas o estratos de material donde el de abajo, ¿sí?, tenga mayor velocidad de la onda sísmica que el de arriba, ¿no? Ok, el esquema me indica, bueno, ya una vez que metí, vamos a decir, perpendicular al terreno, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es decir, no tiene la tecnología de punta, ¿no? Trae el iPhone, no sé, creo que el 5, el 6, por ahí, ¿no? Entonces ya este amigo ya puso la placa, ya midió a cada 5 metros, metió cada uno de estos 12 geófonos a 5 metros y se conectó la corriente, se conecta el sismógrafo a este osciloscopio o a una computadora, ¿sí?, de alta resolución que tiene un software ya cargado. Y entonces, primero hacemos una prueba, aquí brinca el amigo y vemos que se registra el ruido. Ok. Enseguida, con un marro de más o menos 80 libras o algo así, golpea la placa y este golpe lo va a ir registrando primero luego luego es decir, primero el número 12 y después el número 1. El rayo, ¿sí?, que se va a ver generado, bueno, si el ángulo de incidencia, ¿sí?, se ve reflejado, entonces quiere decir que la velocidad en esta capa es menor que la velocidad en esta capa. Podemos tener acá basaltos, por ejemplo, y aquí arcillas. Entonces, bueno, no va a penetrar este rayo. El rayo se va a ver, ¿qué?, reflejado. Y si se refleja, pues entonces sí, la recepción del movimiento del terreno lo va a registrar el geófono número 1. ¿Ok? Pero si hay refracción, va a pasar a entonces la velocidad en 2 es mayor que la velocidad en 1, cambio de dirección y de velocidad de la onda, entonces sufre refracción. Entonces hay un ángulo de refracción que, vamos a decir, ahí cambió su dirección, cambió su velocidad, ¿va? Ok, sufrió refracción, sí, pero este método
se requiere que sufra refracción total, es decir, que el ángulo de refracción, ¿sí?, en la capa 2 sea totalmente refractado, sufra refracción total, ¿no? Y si sufre refracción total, pues entonces va a estar corriendo por el límite de las dos capas de material, ¿sí? Y entonces va a generar un frente de onda donde primeramente se va a registrar en el geófono 12, luego en el 11, luego en el 10, luego en el 9, etcétera. ¿Ok? Con esto nosotros podemos sacar los espesores que tiene. Hay una capa 3 donde la velocidad sea mayor que la capa 2, pues entonces también se va a poder tomar medidas de refracción. ¿Ok? Ok, bro. No sé qué onda. Ok, entonces así es el juego ¿no? Bueno, yo tengo la distancia al punto de tiro en metros de cada uno de mis elementos, pues bueno, en el sismógrafo va a registrar esa transformación del movimiento mecánico en un movimiento eléctrico y se va a ver reflejado en un llamado sismograma, es decir, un gráfico que me va a generar el sismógrafo, ¿ok? Y entonces en ese sismograma yo tengo los tiempos de arribo de cada uno de las ondas que se van registrando en los geófonos, ¿ok? Los tiempos de arribo de la onda S y de la onda P. Entonces, si tengo el tiempo de arriba y tengo la distancia, pues entonces ya saco la velocidad, ¿no? Entonces, a esta distancia tengo 1200 metros por segundo, a esta distancia tengo 2400, a esta distancia tengo 3500, ¿no? Entonces tengo estas tres velocidades en cada una de las capas, en la capa 0, en la capa 1, en la capa 2, ¿no? Pero vean que en la capa 0 pues es 1200, en la capa 1 es 2400, casi lo doble, entonces esta es mayor que esta, ¿no? Y funciona el método, entonces voy a tener registro en mis geófonos. Y en la capa 2, aquí la B2, sí, pues es mayor la velocidad. Con esto yo puedo determinar la profundidad o espesor de mi capa 0, de mi capa 1, y la velocidad que tiene en cada una de las capas, ¿no? Entonces se supone que a profundidad la velocidad de la onda longitudinal siempre va a ir aumentando, ¿no? Porque se supone que ya a profundidad nada más hay rocas, se reduce la porosidad, se incrementa la intensidad y entonces también pues yo puedo tener las dromocómicas correspondientes de obtener la distancia al epicentro de donde se generó el punto de tiro. ¿Ok? Oiga, profe, ¿y hasta qué profundidad llega la prueba? Esta, pues, es variable. Kilómetros. Todo depende de qué, del material, ¿no? Si aquí te encuentras, por ejemplo, suelo, pues ya pelas chiras, ¿no? Es decir, ya no, ya la onda ya no va a pasar, porque debe de cumplirse esto, ¿no? Que la velocidad en el siguiente estrato debe ser, ¿qué? Mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía yo hace rato, aquí vamos a decir, tienes roca, bien funciona, ¿no? Pero si aquí tiene suelo y a esta profundidad es de 200 metros, pues ya bailó, ¿no? ya este método pues ya no sirve, ¿no? ¿Y qué tan cara es, profe? Es barata. 1,500, 2,500 pesos es la prueba, ¿no? ¿Esa cómo se cobra? ¿Por metro lineal? No, por
por el estudio, ¿no? O sea, todo el rollo te cobro 2,500, ¿no? Y tú como cliente me dices, pero quiero que los geófonos los metas cada 50 metros, ¿no? No cada 5, para yo tener pues mayor distancia, ¿no? Entonces, bueno, la distancia de los geófonos, hace rato dije, ¿no? Si son 12 por 5 metros que lo voy a separar, bueno, pues voy a tener tanto lateral como para profundidad, pues máximo que 120 metros, dije, ¿no? Pero también si se encuentra un material que aquí sea 2,400, aquí 2,200, pues no funciona, ¿no? No funciona el método, pues. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, no, sería con base al arreglo y a la cantidad de geófonos o lo que diga el cliente, ¿no? Por ejemplo, a la distancia que lo quiera, ¿no? Pues como todo, mientras tú requieras más información, Más es decir, que tú le digas, no, pues necesito que me separes los geófonos 20, 30, 40, 100 metros cada geófono, ¿no? Claro. La interpretación, pues obviamente más o menos a 200 metros te da información fiable. Ya después de 200, pues, ya se vuelve complicada y tiene que tener experiencia el ingeniero que te va a interpretar los datos, ¿no? ¿Ok? Ya, y regresando, si aquí siempre hay estratos de mayor velocidad a profundidad, bueno, pues si aquí hay 10,000 metros, pues bueno, esa es la información que te puede dar, ¿no? ¿Ok? Pero ¿hasta dónde es fiable? 200 metros más o menos, ¿no? Donde tú tienes bien los reflejos de los rayos, ¿no? De las ondas, que de los rayos. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, es un sismograma, ¿sí? ¿Cuántos geófonos hay? Ya no es de este ejemplo, ¿no? Aquí hay 12, aquí ¿cuántos hay? Aquí hay 13, ¿no? Geófonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? Uno más que en el otro. Y aquí ya hay 24, ¿no? Entonces, bueno, en el geófono 24, ¿sí? ¿Ok? Que sería este de aquí. A los 10 milisegundos llegó esta onda. Llegó a la información ¿no? Y en el geófono 1, pues más o menos en 61, 62 milisegundos llegó, ¿no? Es decir, esta onda, pues casi enseguida, ¿no? A los 10 milisegundos y acá, 50 milisegundos después llegó la onda, ¿no? Y vean, por ejemplo, aquí como que hay una ruptura, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues borraron la información. A lo mejor aquí quedaba hasta por acá. Es decir, te daba la información acá, ¿sí? Y entonces decía, chinga, ¿y este alto qué pedo? No, pues no puede ser así. Tratan de ajustarlo. Si lo pueden ajustar con el software, y dicen, ya chingamos, ¿no? Ahí lo metemos y ya no hay PEX. Pero si no pueden, que dicen, no, pues eso se ve mal, lo quitamos. Y entonces te quitan la información de eso, ¿no? ¿Ok? Es manipulable. Igual que ustedes con el AutoCAD, ¿no? Lo malo para ustedes que en el AutoCAD, cuando revisa el profesor, ahí se queda grabado todos los movimientos que hicieron, ¿no? No, para poner una línea punteada, ¿no? Pues hizo 20 movimientos, ¿no? Quiere decir que no sabe cómo pasar de una línea continua a una línea puntuada. Y aunque ustedes digan, no, sí, sí sé, ¿no? Bueno, pues los movimientos que hice en el AutoCAD pues dicen otra cosa, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Sí, profe. Otro ejemplo de los tiempos de llegada de las ondas P a los distintos
geófonos y para sacar esa distancia crítica, ¿no? Y también de los tiempos de retorno con la profundidad, pero todos en milisegundos, es decir, ¿qué es un milisegundo? Pues no es nada, ¿no? Ok. Las aplicaciones mediante estas velocidades también podemos obtener propiedades de interés geotécnico como porosidad, constantes elásticas y grado de saturación de los materiales. Las principales aplicaciones de la sísmica de refracción serían determinar la estratigrafía y los espesores en el suelo, ¿no? Es decir, determinar esa profundidad Z de cada una de las litologías que vas encontrando. La profundidad del basamento y los espesores en los aluviones. Y auxiliar en la identificación de estructuras geológicas como pliegues, como fallas, como fracturas. Ok, algunas condiciones que se requieren para hacer interpretaciones más seguras se mencionan a continuación. En general, las rocas deben estar estratificadas. Otra cosa que se me pasó comentarles, ¿no? Y tienen que estar dispuestas en horizontes separables y sus inclinaciones deben variar de 0 a 35, es decir, ya si son capas verticales, pues ya le sufren los geofísicos, ¿no? ¿Ok? Porque mientras más homogéneas sean las formaciones y el contraste de velocidades entre ellas sea mayor, la interpretación la puedo hacer mejor. Es importante que las velocidades se vayan incrementando con la profundidad, pues se puede dar el caso de que no se detecten ciertas capas cuando los materiales de alta velocidad se encuentran en la superficie, como puede ser el caso de una lava basáltica, y por debajo tengamos un paleosuelo, ¿no? Es decir, un suelo antiguo. ¿Ok? La sísmica de reflexión, aunque no está utilizada en geotecnia como la sísmica de refracción, se aplica en la definición de estructuras geológicas profundas, pues su alcance es de varios kilómetros, razón por la que es de gran aplicación en la exploración de hidrocarburos y razón por la que la geotecnia, la ingeniería civil, pues casi no hace uso de esta sísmica de reflexión, ¿ok? Da mucha información. Esta consiste en medir los tiempos de llegada de las ondas generadas mediante una fuente de energía adecuada, como el martillo o dinamita, a los sensores alineados en un perfil tras ser reflejadas en las superficies de contacto de las distintas unidades litológicas y estructuras. A partir de los tiempos de llegada de las ondas longitudinales a los geófonos y las velocidades de los distintos horizontes, se pueden reconstruir las trayectorias de las ondas primarias y delimitar la disposición de los distintos horizontes sísmicos a lo largo del perfil. Cuanto mayor sea la diferencia de competencia entre los materiales que limitan una superficie discontinuidad, más claramente se observará el reflector. Esta técnica tiene la ventaja de que permite representar gráficamente múltiples horizontes, pero con un único disparo. Si se acuerdan, en la otra teníamos que ser mínimo 3, ¿no? 3 para la onda P, 3 para la onda S, entonces, y en esta pues con un solo disparo, sin perder presión de manera significativa con la profundidad. Ay, caray. Okay. Otro método es el método electromagnético. Estos estudian la respuesta del terreno a la propagación de campos electromagnéticos, EM, ¿sí? Y su detección implica técnicas que se pueden clasificar en 2 grupos. Técnicas en las que predominan las corrientes de conducción, en donde por la posición de la fuente de energía se distinguen de fuente de inducción próxima, que pueden subdividirse a su vez en métodos de dominio de frecuencias, FEDEM, y métodos de dominio de tiempos, TEDEM, y de fuentes de inducción lejana a través del Very Low Frequency o de frecuencia muy baja. Y la otra sería en técnicas en que las corrientes de desplazamiento predominan sobre las de conducción, como el GPR o georradar, en donde se obtienen perfiles similares a los de la sísmica de reflexión, con la ventaja de que los datos se toman con rapidez, pero son muy dependientes de las características superficiales del terreno al que se aplica.
Este sería una sección obtenida mediante georradar, y aquí el equipo electromecánico es un equipo M34 de Geonix. Se observa la bobina emisora y la bobina receptora, ¿no? Y aquí tendríamos, pues, el ingeniero, ¿no? Con su bicicleta. Ok. Y pues ahí échenle, si cada línea de esta es de 50 metros, ¿sí? 50, 100, 150, 200, es decir, de 150 para abajo, pues ya este método no me da información o todo lo pixelea, voy a decir, ¿no? Es decir, ¿a dónde lo veo bien? Pues más o menos a los 50 metros, ¿no? Quizá ya con experiencia, pues hasta 100 o 150, pero aunque tengas experiencia ya acá, pues vas a inventar los datos, ¿no? A 200 metros de profundidad. ¿Ok? En base a la gravedad terrestre, ¿sí? Estos métodos gravimétricos se basan en el estudio de las diferencias entre los valores medidos en el campo gravitatorio terrestre y el que teóricamente debe tener en un lugar determinado, que se llama anomalía gravimétrica. Las anomalías se originan por la heterogeneidad en la densidad del subsuelo y pueden ser positivas o negativas según que exista en el lugar un cuerpo de mayor o de menor densidad que la del entorno. La unidad de medida es el miligal, que es igual a 10 a la menos 3 centímetros sobre segundo al cuadrado, o la UG, unidad gravimétrica, que es igual a 10 a la menos 4 centímetros por segundo al cuadrado. Los aparatos utilizados se llaman gravímetros, los cuales nos dan medidas directas de la gravedad, y los valores obtenidos deben sufrir una serie de correcciones que añadirán un apellido a la anomalía. Anomalía de aire libre o anomalías de Bouguer. Los métodos gravimétricos son útiles para ubicar cualquier fenómeno en el que la variación de la densidad sea su característica fundamental. En ingeniería geológica se aplican en la detección de huecos y su ubicación, localización de galerías, zonas con pérdidas importantes de finos, con la disminución consiguiente de la densidad, zonas con tratamientos del terreno, con aumento en la densidad, entre otras. De gran aplicación sería la microgravimetría, útil para investigar anomalías a pequeña escala y con sensibilidades de los equipos de 1 miligal, que va a ser igual a 1 sobre 10 a la menos 6 gals. Este es el gravímetro, pues está chiquirrín, ¿no? Parece la batería de una motocicleta, ¿no? Ahí vean, tenemos la calculadora al frente y por allá atrás un GPS, ¿no? Entonces, el tamaño de esta cosa, pues es muy pequeñín, ¿no? Y con eso, pues nos dan los valores gravimétricos, ¿no? Y aquí tenemos los perfiles, los modelos, ¿no? Entre lo observado de la anomalía magnética y lo calculado, más o menos, pues ahí le casca bien el ingeniero, ¿no? ¿Hasta dónde tengo? De 0 a profundidades de 200 metros, pero vean ya aquí de 0, 50, 100 metros, ¿no? Ya 200 metros, pues ya no hay nada. Y de elevación de 0 a 200 metros, ¿no? Entonces me dan estas, siempre y cuando la densidad de los materiales, ¿sí?, sea menor que la que estoy yo registrando como anomalía magnética, y me puede dar información hasta 40 kilómetros, dice esto, ¿no?, de profundidad, o hasta más de 100 kilómetros lateralmente, ¿no? Pero debo de tener densidades más bajas al lado de lo que estoy modelizando, como el perfil gravimétrico, que este tiene una columna de agua, ¿no? Puede ser el mar, puede ser algún lago, algún río. Y ese sí es mucho más caro, supongo. No,
también es barato. También es barato, todos los métodos geofísicos son baratos, ¿no? A lo mejor en internet puedas cotizarlos al día de hoy estos métodos, ¿no? Pero son baratos, no son caros. Y te dan mucha información. Pensaba que por eso, por la cantidad de información y el alcance que tienen, eran más caros. No, en general son baratos casi todos ellos, ¿no? Y pues es como, voy a decir, un carpintero que tú le llevas unas vigas, unos tablones, unos ¿cómo se llaman estos? Unos postes, ¿no? Y ¿cuánto me cobras por cortármelos de tanto por tanto, ¿no? Pues él tiene las herramientas, te voy a cobrar 5 pesos por corte, ¿no? Entonces, en realidad, pues te sale barato, ¿no? A tener que hacerlos tú, tendrías que comprar la cortadora, los guantes, la careta, y si la cortadora es 240, te va a jalar mucha luz en tu casa y te va a perjudicar tus equipos, ¿no? Entonces, pues muchas veces el rollo está en que cuando tú como cliente solicitas un estudio para, por ejemplo, una presa, ahí se meten esto, ¿no? Y de repente dices, te van a salir en $100 millones. Ah, cabrón, bueno, pero ¿por qué? No, espérate, bájale, ¿no? Y entonces, ¿en qué le bajamos? En perforación, en obra directa. Y bájale. Y luego, pues, quitan muchos de los métodos geofísicos, ¿no? O la misma geología. Hay ingenieros que dicen, eso no sirve, ¿no? La chingada. Y después están llorando cuando tienen problemas estructurales, problemas geológicos, donde, pues, háblele al geólogo, ¿no? Pero al que iba a contratar al inicio, pues, vamos a decir que era un geólogo, ¿cómo le llaman? Generalista, ¿no? Pero ya cuando tienes bronca, pues ya tienes que contratar a un especialista, y ya el especialista, al igual que en la medicina, pues el doctor símil te cobra 20, 30 pesos, te da tu Alka-Seltzer y ya, ¿no? Pero si ya dice, no, este rollo de los ojos, de los riñones, del azúcar, no, tienes que ir con un especialista, ¿no? Y ya ya no te cobra 30 baros, ¿no? Ya te cobran 1,000, 2,000 pesos más la medicina. Entonces, así en esta situación, muchas veces quitan la parte geológica, geofísica, muchos ingenieros civiles en sus proyectos, y luego pues ahí tienen broncas, ¿no? Y después tienen que hablar, pero a los especialistas, porque ya uno general ya no te sirve. Entonces, bueno, no estoy diciendo que te regalen el trabajo, ¿no? Pero en general son baratos los estudios geofísicos, ¿no? Y por te digo, o sea, a lo mejor hay cotizaciones en el internet de los métodos estos que quieras aprender, ¿no? Pero como ingeniero civil, pues no utilizas muchos de estos métodos, ¿no? Nada más utilizan casi 2 o 3 y la sísmica en sondeos, ¿no? ¿Sale? Los otros métodos son los magnéticos. Estudian las regiones locales del campo magnético terrestre, obteniéndose medidas absolutas de su componente vertical. La Tierra se comporta como un imán colosal y la aguja de la brújula se orienta según su componente horizontal. El ángulo que forma con el meridiano, es decir, la declinación magnética, varía en cada lugar de la superficie y se ve influenciado por anomalías locales. En exploración geofísica interesa la intensidad del vector magnético, el cual es débil y horizontal cerca del ecuador, y es más fuerte y medianamente inclinado en las latitudes intermedias, y va a ser vertical y muy fuerte en los polos, ¿no? La unidad de medida es la gamma, que es 1 sobre
10 a la 5 de la unidad CGS, que es la unidad Orested. Aquí a la latitud de Italia el campo magnético tiene una intensidad del orden de 40.000 gamas y sus componentes varían de 4 a 6 gamas por kilómetro de latitud. Los equipos utilizados son los llamados magnetómetros, que estos los puedo poner en una camioneta o en una avioneta, en un helicóptero. Entonces pueden ser terrestres y aéreos. Las anomalías se deben a diferencias en la susceptibilidad magnética de los suelos y las rocas y a la presencia de minerales magnéticos, en especial un mineral que se llama magnetita. De ahí viene el nombre, ¿no? De que es magnético, de esa propiedad. En ingeniería sus principales aplicaciones son la localización de condiciones metálicas sepultadas, contactos geológicos, fallas, diques, masas mineralizadas con este mineral, ¿no? Con hierro, siendo su utilidad muy limitada. Su ventaja principal es que se trata de un método rápido y económico. ¿Ok? Este sí ya es un poco caro porque necesitamos hacer sondeos, ¿no? Y el sondeo sí te sale caro, ¿no? No así el estudio. Si tú ya tienes el pozo, el sondeo, el estudio va a ser barato, pero si se tiene que hacer el pozo, pues entonces te va, dependiendo de qué profundidad tengas el pozo, pues va a ser el costo. Ok, la geofísica en el interior de sondeos mide determinadas propiedades físicas de las unidades geológicas atravesadas por las perforaciones, complementando la información obtenida de los núcleos y los resultados de la geofísica de superficie. Las técnicas empleadas son las siguientes, ¿sí? Registros geofísicos de pozos llamados logs, y de estos tenemos los sondeos eléctricos que miden la resistividad y conductividad eléctricas, así como el potencial espontáneo. Los sondeos radiactivos, ¿sí? Que pueden ser sondas gamma natural, gamma-gamma, neutrón-neutrón y neutrón-gamma. Los sondeos sónicos o acústicos y los registros de fluidos con sondas de temperatura y conductividad, o bien los registros geométricos como la sonda de calibre o caliper y el dímetro o diplock, donde estos me dan la orientación de las discontinuidades cortadas a través del sondeo. Y la llamada sísmica en sondeos, ¿no? A través del cross-hole, dop-hole y up-hole, que se hace sísmica en estos sondeos, ¿ok? Y otra es la tomografía sísmica. Entonces estos tres, pues, no son de los eléctricos, ¿no? Sino son de los sísmicos. Tomografía, cross-hole, dop-hole y up-hole, ¿no? ¿Ok? Los llamados logs o diagrafías de sondeos determinan propiedades físicas como densidad, porosidad y grado de saturación de los materiales. En función del parámetro físico medido, los registros pueden clasificarse en eléctricos, nucleares, sónicos o acústicos, de fluidos y geométricos, ¿no? Estos se realizan introduciendo una sonda hasta el fondo del pozo y haciendo mediciones según se va ascendiendo de forma continua o a intervalos. Los equipos tienen 4 partes, ¿no? Lo que sería la sonda, que es el instrumento que efectúa las medidas, un cable de conexión y el dispositivo de extensión y recogida del mismo, la batería que le da corriente directa, ¿va?, a la sonda y a los mismos dispositivos de extensión, y la unidad de control y registro, ¿eh? Estas técnicas nos permiten investigar las zonas circundantes de los sondeos, con lo que los resultados a priori no pueden extrapolarse a otros ámbitos, aunque tienen la ventaja de que pueden alcanzar hasta varios cientos de metros de profundidad. Entonces, tenemos el pozo. El pozo sería lo más caro, ¿no? ¿Sí? Luego metemos la sonda a través de un cable manejado con un carrete y una batería que le va a dar energía a estos aparatos, ¿no? Y la unidad de registro que me va a dar el registro de este método.
Las ondas eléctricas me van a dar información sobre la resistividad del terreno, que depende principalmente de la salida del agua intersticial y del tamaño de interconexión de los poros, ¿no? Entonces está relacionada a la porosidad está relacionada a la resistencia del terreno, ¿no? El SP o potencial espontáneo, que responde a diferencias del potencial eléctrico entre formaciones, debidas a diferencias en la salida de fluidos o minerales y a la conductividad eléctrica del terreno. La sonda va midiendo la resistividad al paso de una corriente introducida entre un electrodo A en el sondeo y otro B situado en superficie. Para esto se requiere que el sondeo esté sin entubar y lleno de líquido, ¿no? El registro de SP o potencial espontáneo es una medida pasiva de la diferencia entre el potencial eléctrico de un electrodo M introducido en el sondeo y otro N colocado en la superficie. Si se acuerdan, los electrodos A y B son ¿qué? Electrodos de corriente y el M y N son de potencial, ¿no? Ok, la sonda de inducción o conductividad nos permite conocer la respuesta del terreno a un campo magnético inducido, obteniéndose un registro continuo de la conductividad alrededor del sondeo. De los registros radioactivos, los registros pasivos miden la emisión natural de radiactividad del terreno que va a circundar el sondeo, y los registros activos obtienen la respuesta del subsuelo al ser bombardeado por rayos gamma o por un chorro de neutrones. La sonda gamma natural va a medir la emisión de rayos gamma emitido sobre todo por micas y material silloso que contienen las rocas y los suelos, sí, y que tienen potasio 40. Que el potasio 40 es un elemento radioactivo que va a desintegrarse en calcio 40 y argón 40. El calcio no es radiogénico, el argón sí. Entonces, a través de método potasio-argón, potasio 40, argón 40, podemos datar a través de métodos radiométricos los materiales, ¿ok? La sonda gamma-gamma, por otro lado, tiene como principal uso la estimación de la densidad del terreno. La neutrón-neutrón, esta emite un haz de neutrones la sonda y mide los que permanecen momentos después con una determinada pérdida de energía, y que se llaman neutrones térmicos, ¿no? Se emplea para determinar cantidad de agua en el subsuelo. Y por último, la sonda neutrón gamma mide la emisión de los rayos gamma que se generan al ser absorbidos los neutrones térmicos por los átomos, y es muy sensible a la presencia de átomos de hidrógeno, ¿no? Los registros sónicos o acústicos miden la velocidad de propagación y las características de atenuación de las ondas elásticas a través de la formación atravesada por el sondeo, magnitudes que pueden correlacionarse con las propiedades mecánicas y el grado de fracturación de los materiales. Dentro de los registros de fluidos destacan los de temperatura y los de conductividad. La sonda de temperatura registra del fluido del sondeo en función de la profundidad y facilita la información de los puntos o de las zonas por los que penetra el agua del taladro. La sonda de conductividad mide la conductividad eléctrica del fluido del interior del sondeo, y mediante el registro de la velocidad de flujo podemos determinar la velocidad de ascenso o de descenso de dicho fluido. De los registros geométricos se emplean habitualmente la sonda de calibre o caliper, que provee un registro gráfico continuo del diámetro del sondeo, así como datos sobre irregularidades de las paredes asociadas, por ejemplo, a los cambios litológicos, a los huecos, a las zonas fracturadas o disueltas. Si el registro es detallado, pueden identificarse incluso fracturas individuales, ¿no? Y el dígmetro, que también es un registro geométrico, o DIPLOG, proporciona el lechado y dirección del lechado de las discontinuidades que son atravesadas por el sondeo, mediante la introducción de dispositivos eléctricos montados de tal forma que van a ir registrando diametralmente las discontinuidades de las paredes.
Asimismo, nos permite determinar la magnitud y dirección de la desviación que va a tener el sondeo. Dentro de estos también tenemos las ondas televisivas, que va a suministrar una grabación de las paredes en sondeos sin agua o con agua limpia, y que permite observar contactos litológicos, discontinuidades, fracturas, cavidades, nivel freático, etcétera, ¿no? Ok, de la sísmica que se realiza en sondeos se lleva a cabo mediante la introducción en un sondeo previamente revestido de una sonda triaxial que va a registrar los tiempos de llegada de la onda P y de la onda S. Y las técnicas empleadas son el cross-hole, que se realiza entre 2 o 3 sondeos próximos. En 2 de ellos se introduce la sonda a distintas profundidades y en el otro se efectúa el golpeo, también a profundidad variable. El resultado es una sección de las diferentes velocidades del terreno entre los sondeos. El método dophole y uphole, que se llevan a cabo en un único sondeo, en el que la sonda se dispone a distintas cotas, por lo general espaciadas regularmente, procediendo a realizar los golpeos desde la superficie. Entonces, si golpeo en la superficie y registro en el fondo, el método se llama dophole. Arriba, ¿no? Perdón, abajo. Y si es al revés, si los golpeos o la generación de la onda es del fondo del sondeo y el registro es en la superficie, entonces se llama uphole, up arriba, ¿no? El rollo con este último es que si yo no verifico que esté bien mi instrumentación y por prisas realizo la generación de la onda desde el fondo del sondeo, esto por lo general es con dinamita, pues entonces el pozo se cae, ¿no? Y si que no conecté un cable, por ejemplo, ya bailó, ¿no? Ya no puedo reponerlo porque ya el pozo está sepultado, está sellado. El dophole no hay bronca, ahí sí puedo yo estar cajeteándola en la instrumentación, pero se corrige porque el pozo no sufre nada como en el anterior, que es destructivo, ¿no? Aquí, pues, ¿qué tienes que hacer? Como ingeniero, se me olvidó conectarle, pinche cable, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Echar mentiras o decir la cagué y ya pasó esto y qué sigue, ¿no? Pues échese otro pocito y minge y apagar los daños, ¿no? Y a veces es más honesto decir la cagué, ¿no? Está ni pedo, pues hay. Luego ya ni lo regañan a uno, ¿va? Hay como en Electra, ¿no? Con abonos chiquitos. Que no, ¿cómo no? Espérate, no, nomás no te regañan, te corren, ¿no? Y luego pues te ponen dedo, ¿no? Más o menos así como los más buscados, ¿no? En el mundo. Eres el hombre menos buscado, ¿no? Llegas y no, este está boletinado, no, es cabrón, ¿no? O sea, y es lo raro con el ser humano, ¿no? Tú puedes tener 99% aciertos y la cagas una vez, ya bailaste. Pero si echas la cuestión está que es como todo, ¿no? Si echas una mentira, ¿cómo le haces para sostenerla, no? Y sobre todo, que vas a tener que inventar datos, ¿no? Y cuando tus otros compañeros vean tus datos, van a decir, no chinguen, no, pues cómo este güey lo está inventando. Eso no puede ser, no puede dar, ¿no? Porque no le checa con toda la información que están integrando de la geología, de la topografía, de la geofísica misma, ¿no? Y entonces, bueno, pues es hecha mentiras, no sabe, da datos falsos, ¿no? Y si no pasa nada en la obra, pues
igual y no hay PEX, ¿no? Pero si hay una muerte, si hay un derrumbe, si hay una caída, si hay algo que afecte, luego van a buscar a quien le echen la bronca, ¿no? Y bueno, pues cuando revisan datos, decir, a ver, y no falta, ¿no? Porque tú no eres el único. Oye, Rubalcaba, esto, pasó que Gutiérrez, no, ese güey se le olvidó conectar los cables, ingeniero. O sea, sí metió los instrumentos, los geófonos o los electrodos, sí los metió, pero se le olvidó conectarlos ahí al cable que iba al sismógrafo. Entonces, pues aquí, y pregúntele a Pedrito y pregúntele a la de la comida, ¿no? Porque pues todos se enteran. O sea, pues igual que en la colonia, ¿no? No, pues Pepe ya embarazó a Leti. Chinche. Y de eso se habla una semana, ¿no? Igualito así, y entonces, bueno, dice, oye, ¿estás seguro? Sí, yo estoy seguro, pues yo estuve con él, yo lo estuve ayudando, chíngalo. Pues, aparte de deshonesto, sí, mentiroso es, ¿no? O sea, no nomás la cagaste, güey, sino echaste mentiras, hiciste datos falsos y bueno, pues tuvimos esta situación, ¿no? Entonces, pues ya mejor total, decir, si me van a correr, pues ya me corran, ¿no? Y si no, bueno, pues voy a tener que hacer el sondeo y que me cobre, así con abonos chiquitos, ¿no? Igual y te dicen, no, sáquese, ¿no? Ya no te contratan, pero por lo menos no tienes que estar tapando de tiempo en tiempo toda la información falsa que metiste, ¿no? Pues ustedes saben, ¿no? Cuando uno echa mentiras, se le olvida a uno que echó mentiras, ¿no? Y luego de repente ahí la saca uno, chale, y cuando no debe y con quien no debe, ¿no? Y entonces, ay, cabrón, entonces acá nos mentiste. Está bueno. Ok, con estos top hole, loop hole, se obtienen perfiles de velocidades del subsuelo, identificamos el tiempo de llegada de las ondas P y S a los geófonos y la representación de curvas tiempo-distancia, las domocronas, nos permite calcular las velocidades. Y a partir de ellas, esto muchos civiles no lo saben, ni geofísicos, a partir de que con estos métodos, ¿sí? Cross-hole, top-hole, loop-hole, calculo la velocidad de la onda P o compresional y la de la onda S o transversal, ¿sí? Con la densidad del material yo puedo obtener módulos de deformabilidad del módulo ion y la relación de Poisson, ¿no? Y estas técnicas pues, sí se emplean mucho en geotecnia, en el diseño de obras subterráneas, ¿no? Y estas, a diferencia de las otras, pues al hacer el barreno, la sonda, pues ya hay un gasto considerable, ¿no? Ahí sí sería caro, pero es caro el barreno. Si ya lo hiciste es para ver litología, para ver discontinuidades, pues puedes hacer estos métodos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo tenemos los módulos dinámicos de deformabilidad? Bueno, el módulo de ion determina las presiones que soporta la roca debido a esfuerzos longitudinales y la relación de Poisson calcula las deformaciones producidas por esfuerzos longitudinales. ¿Cuáles son estos, Rubalcaba? Por los que son perpendiculares a un área, ¿no? Y cuando yo obtengo un bajo módulo de ion y alta relación de Poisson, pues tengo que la roca es blanda y deformable, ¿no? Y el módulo de corte me permite determinar la acción de los esfuerzos ya no longitudinales, sino aquí transversales en el macizo rocoso. Y por lo general se le considera la mitad del módulo de ion al módulo de corte, ¿ok? Algunos ejemplos de dispositivos de volteo. Ay, cabrón. Sí.
Fíjense, para la onda P hay que pegarle, ¿sí? Así. Y los geófonos perpendiculares al terreno. Para una onda S, a mi placa yo la tengo que pegar de lado, ¿sí? Se genera una onda S en el sentido horizontal. Pero también yo puedo con este elemento generar una onda S en sentido vertical o una onda S en sentido horizontal vertical, es decir, produciendo cizalla, ¿no? ¿Ok? Pero aquí yo tendría que hacer una excavación, tener este otro aparato, o esta excavación y este otro aparato, y por lo general en los métodos geofísicos ponen esto, aquí tiene un cable positivo o negativo, y el otro cable lo tiene la placa, y entonces cuando este pega con este, pues pasa como cuando la GTA 1 en el carro y une los cables positivo y negativo, ¿no? Surge un trancazo, ¿no? Y una corriente, ¿no? ¿Sí? En un ensayo cross-hole, aquí tenemos un ejemplo, tenemos vertidos, hay lodo, areniscas con arcilla, arcillas consolidadas, a otras areniscas y una roca sana, ¿no? Vean que la velocidad de la onda P, sí, es de 762, luego baja 320, ¿sí? Y luego sube a 1675, luego baja a 1035, luego sube a 1520, luego baja a 2750, ¿no? Profundidad de 54 metros. La onda S, por otro lado, sí, 245, 110, 335. Aquí bajó, luego subió, luego bajó 230, luego subió 275 y luego subió a 1120. Entonces, valores de poco más de 1000, sí lo tenemos en la roca sana, ¿no? Valores de poco menos de 500 tenemos en los vertidos, en los lodos, ¿no? O sea, estos ya son los resultados de un ¿qué? De un ensayo cross-hole. Sí, diga, ¿a poco apenas quiere entrar? Julio César Romero Mora, ¿lo conocen? Uy, apenas el Julio. Sí, hombre. Más vale tarde que nunca, profe. ¿Qué pasó, Julio? Esas escuelas no te dejan. Perdón, es que voy llegando. Está bien, está bien. Bueno, ok, entonces estos serían la representación y obviamente los diversos materiales a profundidad pues no es muy profundo, ¿no? 54 metros. Ok, uno de los últimos métodos indirectos es la tomografía sísmica que se hace en la investigación en el interior de sondeos. Esto permite obtener una imagen de la distribución espacial, de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en la sección del terreno afectada. Consiste en la generación de impulsos sísmicos mediante medios mecánicos desde el interior de los sondeos y en la superficie del terreno, recibiendo las señales en geófonos instalados también en sondeos y en la superficie. Las anomalías de baja velocidad, como cavidades y huecos, tienen mayor dificultad de ubicarse que las zonas de velocidad elevada como la roca sana. Los valores de velocidad los podemos emplear para comparar propiedades de los materiales entre sí, pero no deben emplearse como valores absolutos para el diseño ingenieril. La interpretación del subsuelo es más confiable cuanto menores sean los contrastes de velocidad, y las estructuras planares como las fallas las podemos estudiar en detalle con esta técnica, ¿no? Y más o menos este sería como que el cross-hole, ¿sí? Y como la tomografía sísmica, ¿no? Hay un transmisor, unos receptores, ¿no? El transmisor a diferentes distancias, y también los geófonos a diferentes distancias, y vamos a obtener perfiles, ¿no? De sísmicos. Vamos a obtener, si tengo
la distancia y tengo la velocidad de arribo, pues voy a sacar la velocidad de la onda P y la de la onda S. Si tengo la densidad del material, bueno, aplicando algunas fórmulas que creo que ya vimos de la relación de Poisson y el molo de ion, pues obtengo los molos de deformabilidad, ¿no? Y papas. ¿Ok? Oiga, profe, los geófonos no tienen que estar pegados a la pared, ¿o sí? Cerca del transmisor. No. ¿Tienen que estar en medio? Tienen que estar en medio. Pero no afecta la llegada de la onda, porque tienes espacio vacío, ¿no? Sigue siendo sin problema. No afecta. No, es que una vez en una clase nos dijeron también que en rocas, que esos huecos los podíamos llenar con agua para que siempre tuviera como un contacto. Pues sí, pero si los llenas con cualquier material, los puedes rellenar con arcilla, con grava, con lo que quieras, ¿no? Pero pues te lo va a registrar el material, ¿no? Tú sabes que aquí no hay nada, ¿sí? Que no le pusiste bentonita, que no le pusiste arena, que no le pusiste nada de entubamiento, ¿no? Entonces sí, no deben de estar pegados, ¿no? Por eso el esquema es así, ¿no? Pues si no, le hubiéramos puesto pegados a la pared, a esta pared o a esta pared, ¿no? Y fíjate que también el transmisor está en medio, ¿no? Oiga, profe, también es una lectura cada vez que se cambia de... Claro, de posición, aquí va a haber una lectura, otra, y eso te va a hacer que te ajuste bien tu perfil sísmico, ¿no? ¿Y se bajan, por ejemplo, cuando se baja el transmisor, también se bajan los geófonos o nada más se puede bajar el transmisor? Pues nada más puedes bajar el transmisor si quieres, pero para tenerlo más o menos a disposición, vea cómo está, ¿no? O sea, para tenerlo horizontalmente, con el de hasta abajo, pues bajas el sistema de geófonos, ¿no? O sea que no nada más es uno, son varios en un solo sondeo. Así es, son varios, ¿no? Si vistes los esquemas de cuando golpeteábamos, era el tiro o el golpe que decía, era nada más en un punto, ¿no? Pero tú tenías varios geófonos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pero sí, en este caso, pues bueno, lo puedes ir bajando, pero también esto lo vas bajando, ¿no? Y sin tocar... Bienvenidos a la charla. ¿Sí? Sin tocar el pozo, las paredes del pozo, ¿no? Ni el fondo. Y decía yo que esto también, en Crosshold dice tres hoyos, ¿no? Aquí debería de haber otro. ¿Cómo le hacemos? Bueno, con líneas, ¿no? En el Crosshold, vamos a decir que tú deberías de tener, porque dice 2 o 3, ¿no? Entonces, el patrón dice, no, el método dice 2 o 3, ¿no? Pero a veces, si le justificamos, hasta los patrones dicen, no, güey, tenías razón, ¿no? Y me ahorraste varo. 3 pozos, ¿no? ¿Sí? Y aquí sería el transmisor, y de este lado serían los receptores, ¿no? Pero también de este lado. Entonces yo tengo información hacia allá y hacia acá, de manera, si no lo observan de esta forma, pues yo tengo información lateral en ese sentido, pero también tengo información lateral en este sentido, ¿no? ¿Sí o no? Pero a veces dicen, no, pues nada más con uno. Bueno, pero nada más con uno, pues nada más vas a tener información hacia un sentido. Y lo demás lo tienes que hacer, ¿qué? Pues pensar que es lo mismo, ¿no? Pero en geología no hay que pensar que es lo mismo, ¿no? Puedes tener cambios de fases de rocas sedimentarias, ¿no? De calizas a margas o a lutitas o arenas, ¿no? O areniscas. Entonces, no. El otro, el top hole, ¿sí? Decíamos, pegas aquí y tú tienes tus geófonos acá, ¿no? Pegas aquí y estos reciben, ¿no? ¿Ok? Pero en
Perdón, en el uphole pegas aquí y acá recibes, ¿no? Pero en el downhole pues pegas acá y acá recibes en la parte superior. Entonces yo, pues a veces, ¿con qué le pegas aquí? Porque aquí se ve grandote el pozo, ¿no? Pero pues esto tiene 54, 59 milímetros, ¿no? O sea, pues necesitas hacer algo así como el hombre elástico, algo así para bajar acá tú y poder hacer esto, ¿no? Por eso yo comentaba que en el loophole metemos dinamita y ¡pum! Y chingalo, si se te olvidó un cable por ahí que no conectaste, ya bailaste, ¿no? ¿Ok? Chingue. Sí, no sé, yo no quiero hablar mal de nadie y a lo mejor tus profesores estén bien, ¿no? Pero yo te hablo de mi experiencia, ¿sí? Inclusive en la maestría pues hicimos cosas de estas con instrumentos, ¿no? Y hay profesores, ingenieros civiles que en su vida, es más, no conocen ni la dinamita a veces, ¿no? No conocen un resistímetro, no conocen un peine de Goodman, no conocen un gato plano, no conocen una roseta de formaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nunca lo han hecho, ¿no? Y a veces uno como humano llega a, ¿cómo diré? A cruzarse las ideas, ¿no? Y a lo mejor pues hay que llenarlo de agua. Pues, si lo llenas de agua cuando vas a hacer una prueba Lefranc, ¿no? Pero si vas a meter aquí electricidad, pues el agua es conductora, ¿no? Entonces te va a dar altos resistivos. ¿Sí? Por ejemplo, para el registro de sismos en las, ¿cómo se llaman estas cosas? En las estaciones, ¿sí?, sísmicas que tenemos por ahí de 20 y tantos en lo que sería el estado de Guerrero, ¿sí? Ahí tienen puestos no sismógrafos, sino acelerógrafos. Te miden la vibración vertical y la horizontal, digamos, en ese sentido, pero perpendicular a nosotros. Te miden 3 direcciones, ¿no? Esos no los rellenan aquí, no le ponen cemento, no le ponen concreto. Están así y en la parte de arriba, ¿sí?, se pone el instrumento y es el que registra, ¿no? Porque han visto que cuando lo rellenan, cuando les ponen o cuando entra el agua al mar, el agua y la sal incrementan mucho, ¿sí?, los valores. Y entonces, ay, no. ¿Ok? Oiga, profe, y por ejemplo, cuando se hizo lo de la zonificación aquí en la Ciudad de México, Ajá. ¿con qué métodos o cómo fue que se hizo, por ejemplo, tan rápido y tan sencillo todo ese estudio? ¿Igual con geofísica? No, ¿Ahí cómo los hicieron? ahí se hicieron con geología superficial, con geología del subsuelo, con barrenación y con geofísica, ¿no? Pero la geofísica es un método indirecto, ¿no? Entonces, si tú tienes información de un barreno y determinas la litología, etcétera, pues bueno, ¿qué te digo, no? Ya no es el que yo creía que era machín, o yo creía que era esto, no, ya aquí sí ya está confirmado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya le hiciste pruebas, ya sacas el material, ya ves sus características, ¿no? Ya no es en base a un parámetro físico como es la velocidad o como es la resistividad, ¿no? Donde ahí te da un valor, ok, pero la interpretación está bien. No, pues no. Digo, y puede estar bien, ¿no? Pero pues hay que verificarlo, ¿no? Exacto, y por eso cuando hay muchas dudas dicen aquí tendremos que hacer un sondeo, ¿no? Ya se hace el sondeo, igual sales de dudas, ¿no? Y dices,
no tenía razón el aferrado ¿no? Que decía que era que era agua, ¿no? Espirita, por ejemplo, ¿no? A los geofísicos les da mucha bronca los fosforos de hierro cuando el agua entra en la parte del subsuelo. El agua trae mucho hierro, ¿sí? Pero, ¿cómo decir? Si el medio es reductor, ese hierro está de una manera soluble, es decir, está en forma iónica. Pero si entra ese elemento a un medio oxidante, ese pasa de óxido férrico a óxido ferroso y precipita a la entrada a un medio reductor, ¿no? Entonces dices, allá no tengo, ¿y por qué aquí sí? Pues porque tu medio es reductor allá y acá es oxidante y por eso se da la precipitación de este hierro, ¿no? En forma de magnetita o bien en forma de pirita, ¿no? Entonces la pirita les da altos resistivos. Es decir, los vuelve locos a los geofísicos, ¿no? Y pues no hay forma de que ellos digan, no, esta es pirita, ¿no? Porque voy a decir, es pirita, pero también puede ser una caverna, pero puede ser también agua, pero puede ser que no haga nada, ¿no? Entonces, bueno, cuando tienes muchos, puede ser, bueno, pues puede ser y le atines, ¿no? Porque hay varias. Pero cuando tienes el elemento, no te pueden decir, no, tiene un color verde. No, güey, pues yo lo veo negro, ¿no? O gris. ¿Cuál verde? ¿Dónde está el verde? Es que la velocidad de la onda en estos materiales y el verde es porque el basalto tiene olivino, que es de color verde, y por eso dije, ¿no? Bueno, tú creíste, pero aquí ya lo tengo. Y entonces tu hipótesis tache, ¿no? Sí, me doy a entender. Hay muchas ocasiones que, por ejemplo, uno, velo así, cuando no tratas a la persona, dices, ese me cae mal. Y nunca has hablado con él, ¿no? O sea, y dices, se siente, no, ese güey ni a la esquina. Es más, me siento retirado en el salón, aunque sea virtual, ¿no? Porque no lo conoces, porque no has tenido un trato con él. ¿Y qué pasa cuando tienes trato ya con la gente? Ya hasta le dices, oye, güey, pues cásate con la Cecilia, ¿no? Pues cásate con mi hermana, quiero que seas mi cuñado, eres a todo dar y la chingada, y tú pensabas otra cosa, ¿no? O sea, tú necesitas tener elementos y tener, sí, como dice el dicho, los pelos de la burra en la mano para decir, ¿no? Esto es así, ¿no? Cuando no, pues puede ser que tu impresión de esa persona sea cierta, pero puede ser que no, ¿eh? Hasta que no la tratas y dices, y te ha pasado, ¿no? Que también con unos que dices, no, este es casi mi hermano del alma, por él me quito la camisa, y luego pues te salen bien traidores, ¿no? O sea, que dices tú, no manches, si yo lo ayudaba, le hacía las tareas a Rosy, ¿qué onda? Y luego se fue con Rubalcaba. Cosas de esas que pasan en la vida, ¿no? Bueno, entonces así también con las cosas indirectas se le hubiera o podría, con las cosas directas, ¿no? Allá es porque ya lo puedes tú. Hay un ejemplo, ¿no? Entre nosotros como seres humanos y yo con los niños. Ese Julio tiene el micrófono. ¿Y ahora quién es el que está cantando? ¿El Julio? Al lado de mi casa hay fiesta. Caray. Si subiste ese estado de tu fiesta. Se me hace que estabas tú en la fiesta, que por eso llegaste tarde. Entonces, más o menos así como cuando a los niños les ponen sopa y dicen, no me gusta esa sopa. Y tú le dices, si nunca te la he dado a probar, hijo, ¿cómo no te gusta? No me gusta. A ver, pruébala, ya después hasta
Hasta piden doble. La sopa piden doble y la traen hasta en los pelos, en los bigotes, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Y muchos de nosotros así somos, ¿no? No, eso no te gusta por la apariencia, ¿no? Porque a veces hasta dices tú, y se ve regacho esa madre, ¿no? Pero la llegas a probar y dices, cabrón, nada que ver con el aspecto, no sabe bien rico. Nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Pero en fin, ¿sale? Ingeniero, una pregunta. Quería preguntarle, tenemos algunos una duda. La fecha que tenemos calendarizada para el examen segundo parcial es el lunes 30, ¿verdad? De noviembre. Así es. ¿Y cómo vendría más o menos el examen, profesor? Pues te voy a poner una serie de ejercicios y tú los vas a resolver. Ok. ¿Sí? Okay. Mucha teoría viene, profe. A ver, ¿qué dije? ¿Ejercicios? ¿Dije teoría? ¿No viene teoría entonces? No, pues puede venir, ¿no? O sea, puedes tener teoría, pero básicamente lo que te voy a poner son ¿qué? ¿Sí? Ejercicio. De la roseta y todo eso. Son, a ver, que desenrolles, ¿no? Que, a ver, clasíqueme este suelo, sáqueme las gravas, sáqueme esto, sáqueme el otro, saque el de 10, el de de estas pruebas, o si es una prueba con esto, saque lo que tenga que sacar, ¿no? Sí, por lo general casi nunca pregunto teoría, y menos, antes ponía que explique, que resuma, pero hablaban de todo menos de la pregunta, ¿no? Y entonces decían, es que yo le entendía así, ahora ya, ¿sabes qué? Es que saca esto, saca esto. Y entonces pues ya ahí me doy cuenta qué rollo, ¿no? Ejercicios que hemos realizado o que les he dejado de tarea, pues también puedo agarrar uno de esos y nada más cambiarle algunos valores, ¿no? Profe. Pero no sé. De parte de la tarea, en la tarea número 2 que nos dejó, la tenemos, es que esos temas aún no los hemos visto. La desarrollamos como nosotros creamos. ¿Cuáles temas? De la tarea 5. Los de las 5, ¿no? Los de las 5. Los de las 5, pero los de las 5 es para entregarlos hasta, no sé, el 4, 5, 6 de diciembre, ¿no? Para el 4 de diciembre. Para el 4. Pero si el lunes es el examen, bueno, entonces lo veríamos esto hasta el miércoles. Pues sí es el caso, sí, ¿no? Pero ¿de cuál tarea dices? ¿La 4 o la 5? La 5. La 5, Inge. La 4 ya está hecha. Ya. De las 5, a ver, nueva pestaña. A ver. ¿Qué anda, Rosy? De las 5. ¿Qué pasó, profe? Tengo sueño, tengo hambre. Bien, profe. Ya hacemos 2, entonces. Entonces ¿tarea qué? 5. 5. Ajá. No, pues, de esto no. Como es para después del examen, vendrá en el siguiente, ¿no? Pero creo que ya de simbología sí hemos visto, ¿no? De pasar Rick a. Sí. O sea, no me digas que no lo Sí, hemos pero visto. no, esa es la 4, Inge. No, esta es la 5, lo que estoy viendo. No, la de pasar de Rick a Simutal y todo eso es la 4. Es la 4. Sí, pero también en la 5, sí, tienes un símbolo con unos círculos norte, sur, este, oeste, y te dice que, ¿sí?
pues aquí me tienes que poner el RIC o el de la mano derecha o el del ISRM, ¿no? Del símbolo, ¿no? Sí. Yo decía de la actividad 2 y 3. Ya no, de eso no te apures. Eso te lo pongo en el tercero. Ya está, Inge. Entonces nada más resolvemos el primero, profe. No, como tarea hay que entregarla, ¿no? O sea, traten de resolverlo. Ok. A ver, ¿cuál sería el problema? No pueden construir una sección. Vean el 3. Es un mapa en planta, ¿sí? Y la sección AB, ¿no? Entonces tenemos la sección AB, hay un pozo, y en el pozo me dice qué tipo de simbología tiene, ¿sí? Tienes rumbo y echado, ¿sí? Tienes rumbo y echado, no sé quién tiene su micrófono abierto, escuchando otro rollo, ¿no? Y yo estoy tratando de explicar, ¿no? Entonces tú tienes, si este es el rumbo, ¿sí? Este es el echado, este es el rumbo, este es el echado. Entonces aquí pasas a la sección, luego te pasas al perfil y dices, bueno, este está para allá 41, pues trazas los 40, no, está para acá 50, pues trazas los 50, ¿no? No se ve pantalla, pero... Sí, no se ve bueno, la pantalla. Perdón. No. ¿Dónde se fueron? Aquí están. Aquí tarea 5. Esto sí, pues son los símbolos, tienes que sacar el riego y ponlo como lo quieras, ¿no? Aquí en estos. En los triángulos, pues abajo tienes diferentes simbología, la mayoría la vimos, ¿no? Y del lado derecho tienes unos símbolos, tienes que, en el lado izquierdo pones el símbolo. ¿Cuál símbolo? Por ejemplo, ¿no? Si es Nore 60, Nor es 60 Surú, con 32 hacia el Suré, bueno, pues aquí lo pones, ¿no? Pero nos vamos a construye una sección, ¿no? Aquí las letras, esta es la misma litología que esta y que esta, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer a través de este método de Bush es sacar las perpendiculares a estas inclinaciones, ¿no? ¿Qué es una perpendicular? Pues la que forme 90 grados con tu inclinación. Esta se cruza con esta, ahí hace centro y vas a unir tus capas que sean de la misma simbología, ¿no? No vas a unir la B con la E, ¿no? B con B, C con C, D con D, E con E. ¿Ok? Y en esta tarea pues no puedo sacar herramientas para explicártelo aquí, ¿no? Pero sí sabes lo que es una perpendicular, ¿no? Entonces trazas perpendicular a cada uno de los inclinaciones que ya están aquí marcados, donde se cruzan, ahí hace centro y con tu compás une C con C, D con D. Sí, ¿me estás entendiendo? Como se dice, se hace una perpendicular y al juntar los dos puntos, ahí es donde se mide No, ahí haces centro, ahí haces el centro y unes las capas, ¿no? Ya. ¿Sí? O sea, ahí va a quedar un circulito hacia abajo, ¿verdad, profe? Así es, en la parte de acá abajo, ¿no? Y ahí te la llevas con los demás, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en la más grande tienes la capa E a la izquierda y luego la D a la derecha, ¿no? Y luego acá tienes la capa E y tienes estos inclinaciones. Entonces, bueno, sí, esta inclinación, sí, la trazo así, trazo para acá y donde se corten, pues hay uno esta capa con esta capa. ¿Sí? Esta capa con esta capa. Ya, creo que ya lo entendimos. ¿Ok? ¿Sí? De todas maneras, en miércoles podemos cuestionar Claro. unas dudas, ¿no?
Claro que sí, y aquí están los símbolos con las inclinaciones, aquí sí los tienes que pasar a la sección y luego de la sección pues te vas al perfil, ¿no? Y acá decía yo, este está inclinado tantos grados para acá, entonces trazas que, pues esto, ¿no? Sí, 41 grados para acá y luego tantos, y es la letra K, ¿no? Son estos ladrillitos, entonces bueno, ¿cómo lo uno con esto? Tú tienes aquí su inclinación y acá también, ¿no? Trazas las perpendiculares, unes y con te va a dar. ¿Sí? ¿Sí? Ya sí. Y luego los tienes que hacer coincidir con el pozo. En el pozo, fíjate, en la parte de arriba cortamos el material H. ¿Cuál es el H? Que está aquí, ¿no? Ay, cabrón. Ese grande, lo tienes aquí, entonces en el H, y luego abajo del H, el G. Este es el G. Fíjate, H, G, G. Y luego el F, y ahí te lo llevas. Y lo tienes que hacer coincidir pues con los otros datos que estás tú metiendo aquí a profundidad, ¿ok? Y aquí te dicen la simbología, el tipo de roca, ¿no? Tienes calizas, lutitas, areniscas, conglomerados, lutitas con arenas. Ojo, el F es una lutita y el G es una lutita. ¿Serán las mismas? No. ¿Por qué no son las mismas? Porque si fueran las mismas te pondrían JJ o FF. A lo mejor estás más joven, a lo mejor estás más joven. Dolomías, calizas, otra lutita. Entonces, ahí tenemos tres tipos de lutitas, ¿no? De diferentes edades seguramente, ¿no? ¿Por qué se repite con Brad y Porque es más joven que digamos. ¿Ok? Sí, el chiste es seguir A con A, B con B y así, ¿no? Así es. ¿Sí? Ya está inscrito. Ya está. Yo tenía aquí algo, pero quién sabe qué pasó. Pero así le tienes que hacer, no pasas estos y luego las perpendiculares que se crucen, sí, pero de un lado con otro, ¿no? Con luego estas. Aquí, por ejemplo, son capas horizontales, ¿no? Entonces, bueno, capa horizontal, aquí en este contacto, de aquí para acá, pues va así, ¿no? Pero ya acá, pues el G va abajo del H. Entonces este H va arriba, H va arriba. Entonces aquí yo tengo un que, si las capas se inclinan para allá y para allá, aquí yo tengo un anticlinal, ¿no? Donde la corona, sí, los están coronando capas horizontales, ¿no? ¿Sale? Sale. Y si no, en internet busquen este método de Books. En internet búsquenlo, pues es que también hay que ¿no? Hay que machetearle. No, pues hay que buscar información. Método de Books, y ahí está explicado, hasta decir, el profesor no explicó bien, está mejor explicado aquí en el artículo, pues sí. Ya se Inge. Órale, nos vemos el lunes, cuídense. Pues cuídense. Gracias. Claro que sí, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Bye, profe. Hasta luego, María Luisa. Nos vemos, Inge. César. Nos vemos. Bye, profe, hasta luego, cuídense. Hasta luego, Marlene. Julio César. Rosa. Hasta luego, ingeniero. Luis Fuentes. Hasta luego. Sale, chicuelos. Cuídense mucho. Luis. Cuídense. Bye. Hasta luego.